En realidad no llevamos muchos días con el mercado de fichajes abierto, pero como en el mes de junio la mayoría de equipos ya habían terminado la temporada, pues ha habido muchas cosas. Por tanto, vamos a comentarlas todas. Este es mi top 10 fichajes en la Liga Hypermotion. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hablar de 10 jugadores que han cambiado de equipo en estas últimas semanas, que se han movido dentro de la categoría, que directamente han subido desde primera ref, desde segunda ref, han bajado de primera división, han vuelto desde el extranjero. Ha habido muchas cosas que comentar porque ya llevamos unas cuantas semanas con esto que se está moviendo bastante, a pesar de que las pretemporadas acaban de empezar o todavía incluso algunos clubes no lo han hecho todavía. Así que vamos a empezar. Yo he decidido elegir solamente un futbolista por equipo como máximo, para que así pues evidentemente esto sea más entretenido, más dinámico, más divertido, porque hablamos de más sitios diferentes, hablamos de más equipos, de más contextos distintos. Y venga, la última clave antes de nada: toda esta lista es de jugadores que han llegado en propiedad a sus nuevos clubes. Es decir, creo que eso marca la diferencia, porque no es solo de un año, sino que esto es más a medio y largo plazo, de 2, 3, 4 temporadas en sus nuevos equipos. Y por tanto, creo que eso es diferencial, como digo, y yo por eso me he quedado con estos futbolistas. El primero de ellos, Alex Garrido, nuevo centrocampista de la Sociedad Deportiva Eibar, que viene destacando en el Barça Athletic, en un equipo pues que ya sabemos que es muy protagonista con la pelota, que ya sabemos la idea que tiene el Barça, la idea que también tiene el Eibar, y que ahí pues coinciden bastante, porque precisamente es un jugador que viene para sustituir a otro ex del equipo catalán, a otro ex culé como era Mateus Pereira. Y por tanto creo que ahí se ha vuelto a mover la dirección deportiva muy muy bien, con un futbolista de 21 años que, como digo, tiene un potencial muy alto y que ha firmado un contrato de 3 temporadas. Es decir, un futbolista también súper revalorizable, y que estaba pidiendo a gritos ese salto de categoría, porque es que es un jugador que venía destacando mucho en una cantera súper potente, y que incluso se había hablado en otros momentos de incluso poder llegar a primer equipo, o por lo menos llegar a primera división más pronto que tarde. Así que creo que es una gran oportunidad de mercado. Vamos con el segundo. Este es del Albacete y ha hecho un traspaso importante, 400.000 euros según Transfermarkt, que ya sabéis que es donde miramos todo, y que es obviamente Víctor Valverde, extremo derecho, que ha jugado en la segunda vuelta en el Villarreal B, anteriormente en el Atlético Sanluqueño. En este año ha cambiado de equipo a mitad de curso, pero es que ha sumado en total 10 goles y 6 asistencias para convertirlo en uno de los futbolistas más interesantes de la primera ref, que con 23 años apunta maneras, y que obviamente pues era otra de las estrellas de la categoría, que también apuntaba a segunda y que ya ha conseguido ese salto, y que por tanto pues evidentemente es un jugador al que hay que seguir, y mucho, en el Carlos Belmonte. También ha jugado de hecho en la banda izquierda, en la media punta detrás del delantero, es decir, un jugador que se desenvuelve por varias zonas de la segunda línea, por prácticamente todas, y eso pues también lo hace un jugador más polivalente si cabe, y que de hecho va a trabajar con Alberto González, que es un entrenador que le ha sacado siempre mucho partido a los jóvenes, que los ha llevado por el buen camino, y que desde luego que eso también marca la diferencia. Venga, el siguiente, hablamos ahora del Córdoba, que ha sido uno de los grandes animadores en este primer mes de fichajes, y es obviamente Kevin Medina. Ya si me seguís por Twitter lo habréis visto, porque a mí es un jugador que me gusta mucho, que creo que es más inconstante en el juego de lo que podría ser, porque tiene mucho talento, tiene mucha calidad, un futbolista de banda izquierda, regateador, con un gran golpeo, que en Málaga venía creciendo, pero que siempre no ha acabado de explotar, pero que es que creo que en Córdoba cae precisamente en el sitio indicado, con un jugador en la otra banda que tiene, que es Carracedo, que creo que puede ser un espejo en el que mirarse para el ex del Málaga, porque Carracedo era un jugador también inconstante, irregular, y que llegó a las manos de Ibanania y explotó definitivamente. Por tanto, en un equipo protagonista, ofensivo, de ritmo alto, de ir hacia adelante, de ser agresivo sin balón, de juntar mucho a un jugador por delante de la pelota. Es decir, creo que a Kevin le puede venir muy bien, y por tanto es que creo que ha caído precisamente en el sitio indicado
desarrollarse y para convertirse en un gran futbolista, porque es que aunque ya llevamos varios años viéndolo en segunda división, también lo hemos visto en Portugal, es un jugador muy joven, todavía tiene 24 años y tiene mucho que dar todavía. El siguiente, seguimos tirando nombres y es Alexandre Corredera, centrocampista que acaba de fichar el Sporting después de varias temporadas en Tenerife siendo capitán general y uno de los mejores jugadores de la categoría en esa zona del campo, que llega además tras un año en Rusia que no ha sido tan positivo a nivel colectivo sobre todo, pero que esa circunstancia económica que ha derivado en su salida de Rusia pues lo ha convertido en una oportunidad de mercado que desde luego lo ha aprovechado de maravilla el equipo asturiano, un jugador, como digo, que ya tiene experiencia, que ya ha destacado mucho en segunda división, también en otras categorías, y que ya había sido un jugador que había llamado la atención de equipos de primera división, pero es que encima el Sporting, como digo, se lo lleva libre, se lo lleva gratis, y un jugador que el año pasado, hace menos de 12 meses, costó más de medio millón, salió más de medio millón en ese traspaso desde el Club Deportivo Tenerife. Por tanto, a mí me parece un fichaje de manual para acompañar lo que está firmando el equipo rojiblanco, que es realmente interesante. Venga, vamos con el quinto, que es Daigiro Chirino, que lo acaba de firmar la Unión Deportiva Almería, procedente del Castellón, la venta más importante de la historia de los Orelluts, casi 2 millones de euros según Transfermarkt. Y además es que hablamos de un futbolista que, bueno, podríamos decir, por ponerle una etiqueta, que ha jugado de central derecho en esa línea de tres del equipo Orellut, que ha jugado como lateral derecho, como carrilero derecho, pero realmente lo que es un futbolista que sobre todo destaca yendo hacia adelante, un jugador agresivo que a nivel condicional es muy superior al resto, que destaca y que marca la diferencia, y luego aparte que es que técnicamente tiene unos detalles de una calidad impresionante que no parecen propias o que no solemos ver tan habituales en un defensa, aunque es que realmente Chirino no destaca tanto por su calidad defensiva, por su contundencia, no es tanto eso, sino que realmente donde marca la diferencia es en campo rival, y por tanto pues creo que es un jugador que encaja con la idea de Rubi, aunque evidentemente la idea del Castellón, que es todavía de más ritmo, de más intensidad, de más duelo, de más abarcar campo de un jugador, bueno, que creo que evidentemente hay que verlo fuera de ese contexto, pero que si el Almería lo sabe llevar, creo que tiene un potencial altísimo y que además es un jugador súper revalorizable con 23 años, que seguro que va a dar que hablar, porque es un futbolista que creo que puede irse a precios mucho más altos en un futuro bastante próximo. Venga, vamos con el siguiente, y hay que hablar en este caso del único fichaje de Chema Indias, el primero desde que ha llegado al Real Zaragoza, y hablo de Sebas Moyano, que a mí me parece un movimiento magistral. Decía yo en las últimas semanas que, bueno, cuando se anunció la salida de determinados jugadores del Oviedo, pues bueno, evidentemente Portillo era el jugador que más podía llamar la atención porque lleva 5 años en segunda división y 5 ascensos, pero yo me quedaba con él, con Sebas Moyano, el futbolista ex del Club Deportivo Lugo, también del Club Deportivo Ebro, que realmente además es un equipo de Zaragoza, por tanto vuelve a la ciudad Moyano, y es que es un futbolista el cordobés que ha venido destacando en los últimos años bastante en la Hypermotion, tanto partiendo de la izquierda como de la derecha, en la media punta. Es un futbolista que sobre todo brilla en zonas interiores, un atacante bastante interesante, bastante completo, que se mueve muy bien entre líneas, en espacios reducidos, que tiene giro, que tiene conducción, tiene regate corto, que realmente destaca en ese sentido. Tiene cifras, porque este año es verdad que ha contado menos para Paunovic, sobre todo ha acabado sin jugar mucho, pero aún así ha acabado como máximo asistente del Real Oviedo junto a Cazorla con 5 asistencias, y la temporada pasada pues es que fue, si no el MVP de la temporada del equipo Carballón, pues estuvo bastante cerca en un equipo que perdió la final de playoff de ascenso a primera contra el Español, es decir, que hizo una temporada bastante potente, no como la de este año, que ha acabado como todo el Tartiere quería, pero desde luego que también fue muy positiva hasta ese último día. Por tanto, creo que con esos 9 goles, 5 asistencias del curso pasado, que realmente explotó, pues evidentemente es un jugador que, como digo, creo que puede marcar las diferencias y que es un salto de calidad importantísimo para el ataque de Zaragoza. Venga, vamos a hablar ahora de varios jugadores que vienen de primera ref. En este caso,
yo voy a hablar de Liberto, que lo acaba de firmar la Sociedad Deportiva Huesca después de un añazo brutal, el mejor de su carrera en Mérida, y que además lo ha hecho ese año con Sergi Guilló, que es entrenador ahora que se lo lleva para el Alcoraz, es decir, que se van a llevar mutuamente, van a seguir un año más juntos, porque bueno, desde luego que después de esta temporada en la que pues bueno, Liberto ha sido diferencial en primera ref con 13 goles, 6 asistencias, un futbolista que ha participado, ha producido casi 20 tantos, una auténtica locura, además no es un 9, es un extremo y por tanto pues tiene todavía más mérito. Además es que como digo, es verdad que el Huesca está firmando muy bien y mucho futbolista joven revalorizable. Liberton no es tan joven, tiene 28 años, está en una buena edad, pero creo que evidentemente pues es que puede ser un salto para un equipo alto aragonés que creo que necesita arriba cosas más tras la salida de Soko, otro futbolista también ofensivo, diferente, pero también de esas zonas atacantes y por tanto pues creo que es muy interesante porque sobre todo, más allá de sus cifras, más allá de su temporada, es que sobre todo sigue con Guilló y eso puede marcar la diferencia porque es quien mejor lo conoce y quien mejor lo ha hecho rendir. Hay que hablar del Castellón evidentemente porque es otro de los equipos que siempre descubre jugadores a la categoría y este es el caso de Pablo Santiago, extremo del Baracaldo que firma libre, 24 años, ha participado este sí en 20 dianas esta temporada, 13 goles, 7 asistencias, es una barbaridad para un futbolista que llega para sustituir a Raúl Sánchez, un jugador que ha sido clave desde esa banda izquierda del Club Deportivo Castellón, que ha salido traspasado por 1 millón de euros a México y que desde luego pues llega para un reto importante en un equipo que está creciendo, que lo va a explotar porque ya se ha visto en Baracaldo y que en este salto desde primera red pues es bastante interesante. También podríamos hablar de otros futbolistas más allá de por ejemplo el caso de Mellot, que es más conocido en la categoría, pues yo creo que sobre todo habría que hablar de Jerena Barrena, porque además hablamos de un centrocampista de mucha ida y vuelta, de mucho recorrido, un box to box, un futbolista que gana duelos, que abarca campo, de mucho despliegue, que ha venido destacando en el Bilbao Athletic y que yo no lo he elegido porque llega cedido y por tanto pues solamente vamos a poder verlo seguramente una temporada, pero desde luego que podía estar en esta lista, aunque yo he decidido optar todo por futbolistas en propiedad para estos nuevos equipos, aunque aún así el cedido por el Athletic creo que tiene una pintaza brutal y que desde luego que el Castellón va a aprovecharse de ese gran rendimiento que muy probablemente va a dar. Y venga, vamos a acabar con dos veteranos. Este es el caso en el Club Deportivo Leganés de para mí su mejor fichaje, que es Rubén Peña, lateral derecho que viene de muchas temporadas en Club Atlético Osasuna, destacando un futbolista que vuelve a la que fue su casa y que además a mí me recuerda bastante al caso de Nacho Vidal viajando hasta Oviedo hace unos meses en ese mercado invernal y que fue diferencial en la categoría. Creo que tenía que dar un paso atrás, salir del Sadar, pero es que en segunda creo que puede ser un auténtico cañón a pesar de que está a punto de cumplir ya 34 años. Creo que puede ser muy importante, a mí me parece un movimiento bastante útil, un futbolista que yo creo que puede marcar la diferencia también en un equipo que desde luego quiere volver a primera tras descender este mismo verano. Y ya terminamos con seguramente el futbolista que más portadas ha ocupado en estos últimos meses en la categoría de fichajes, me refiero, y es por supuesto Suso, que vuelve a casa, vuelve a Cádiz, vuelve a la tacita de plata después de sus años en Sevilla, lo hemos visto en Liverpool, lo hemos visto en el Milan, es decir, lo hemos visto por grandes clubes europeos y ahora vuelve a sus 31 años después de un año que es verdad que ha sido más complejo porque no contó demasiado para Pimienta, bueno, hubo ahí bastantes problemas, pero ahora en Cádiz creo que tiene que marcar y mucho la diferencia porque tiene que ser un futbolista que desde la banda derecha pues decide absolutamente todo, además con un Cádiz que este año le ha costado más, pero que en la banda izquierda si algo ha tenido ha sido un auténtico cañón como Javi Ontiveros y pues ahí yo creo que en ese ataque pues se pueden desenvolver realmente bien, puede ser un ataque muy potente en la categoría y que desde luego que haga que el equipo de Garitano pues esté arriba peleando con los mejores, cosas que no ha hecho este año y que desde luego que tiene que hacer porque es que hace nada lo veíamos en primera división.
Así que este ha sido mi repaso rápido en la categoría de los 10 fichajes que a mí me parecen más interesantes, uno por equipo, ya sabéis, bueno, variadito, cositas interesantes, espero que os haya gustado, dejadme sobre todo en los comentarios cuál es vuestro favorito, cuál me he dejado interesante, top, y que tendremos que hablar más adelante seguro, así que acordaros como siempre de darle un like, suscribiros y nos vemos en la próxima.